Uno de los principales males del siglo XXI es la depresión. La parte que convierte a esta enfermedad en una terrible es nuestra ignorancia. Tristemente sabemos poco, no la identificamos, no sabemos manejarla, a pesar de que en los últimos años instituciones de gobierno, organizaciones privadas se han encargado de difundir información al respecto. Sin embargo, el nivel de ignorancia sigue siendo alto y nos está causando muchos problemas. Hoy vamos a ver cómo identificar cuando alguien padece depresión, vamos a diferenciarla de lo que es una tristeza común, qué hacer cuando un ser querido o cuando nosotros estamos cayendo en este mal. Pero pues antes vamos a ver, como siempre, una pequeña cápsula con información interesante. Hola, soy Rafael Ayala y este es mi podcast Transformación Personal. Juntos aprenderemos cómo llevar nuestra vida al siguiente nivel. Empezamos. Hoy de lo que quiero hablarles es de respetar los señalamientos de tránsito. Porque una de las principales causas de muerte en las ciudades son los accidentes de tránsito. La mayoría de estos ocurren por dos causas. Una, por distracción o descuido de quien va conduciendo el automóvil, o porque las personas no respetamos las leyes de tránsito. Y aquí no solo estoy incluyendo a quien va conduciendo el auto, también a los que acompañan a esta persona, por ejemplo, no ponerse el cinturón de seguridad, e incluso a los peatones, cuando no cruzamos por las esquinas. Las leyes y reglamentos de tránsito en su mayoría están creadas para evitar y reducir accidentes, ¿sí? Nos conviene seguirlas, obedecerlas, pero los latinoamericanos somos renuentes a hacer caso de las leyes. Nos pasamos señalamientos, nos brincamos los semáforos en amarillo, a veces hasta en rojo, y nos conviene empezar a respetar las leyes. Yo te invito a que lo hagas. ¿Cuáles son algunas de las más comunes que violentamos y que debemos cumplir? Y te invito a que tú y yo lo hagamos. La primera es, si hay alcohol de por medio, no conducir. Esa está clara. Hacer alto total cuando llegamos a un señalamiento de pare o de alto. Algunos solo reducimos la velocidad. Y no, tiene que ser alto total. No pasarse la luz roja. Cuando nos cambia el semáforo a amarillo, optar por frenar, no por acelerar. Pareciera que fuera un botón que nos dice, písale al acelerador. No, es para pisar el freno. Cruzar por las esquinas, ya hablaba de eso, hablando de los peatones. No usar el teléfono mientras caminamos por la calle ni al conducir el auto. Mucha gente ha tenido accidentes caminando por ir texteando en WhatsApp, navegando en su teléfono. En cuanto al automóvil, rebasar solo por el carril izquierdo. Muchos accidentes se dan porque la gente se desespera con el vehículo de enfrente y lo trata de rebasar por la derecha. Utilizar las direccionales para dar vuelta o cambiar de carril es algo que a mí a veces se me pasa y hay que acostumbrarnos a hacerlo. Y ceder el paso en los cruces de calle de acuerdo al sistema uno por uno. Ahora se acostumbra mucho que en muchos cruces de calles, ¿sí? Va pasando un auto de cada sentido y tenemos que aprender a hacerlo porque luego hay gente que no lo hace, quiere ganar un espacio, un lugar, un tiempo y eso provoca accidentes. Conviene hacer caso de las reglas de tránsito. No he conocido a alguien que haya padecido consecuencias graves por hacerlo. Lamentablemente, hay muchos que sí han padecido por lo contrario. Bueno, entremos a nuestro tema de hoy, la depresión. Para empezar, vamos a definirla. ¿Qué es depresión? La Organización Mundial de la Salud tiene una definición muy clara y la marca como lo siguiente: trastorno mental frecuente que va a estar caracterizado por tristeza, pérdida de interés o placer, sentimientos de culpa o falta de autoestima, trastornos del sueño o del apetito, sensación de cansancio y falta de concentración. ¿Sí? Les decía que, ahora voy a explicar en un momento a detalle para que quede más claro, pero les decía que este es un mal del siglo XXI.
Se calcula que casi el 5% de la población lo padece a nivel mundial. Sí. Según la población mundial de 2017, unos 330 millones de personas padecen depresión. Mire, para que lo podamos dimensionar, pensemos que sufren depresión más del total de la población que habita en Estados Unidos. ¿O lo quiere visualizar un poco más dramático? Si lo comparo con países latinoamericanos. Cada año padece depresión. El número es mayor que si sumáramos a los habitantes de todo México, Colombia, Argentina, Perú, Venezuela, Chile y Guatemala. Junte a la población de todos estos países, y es la cantidad, todavía un poco más, total de personas al año que sufren de esta enfermedad. ¿Sí? Y por si esto fuera poco, casi 800,000 personas al año se quitan la vida por causa de la depresión, sin contar en aquellos que lo intentaron sin éxito. Por lo que vemos es algo importante hablar de ello, es una enfermedad del sistema nervioso, es lo primero que tenemos que saber. La depresión es una enfermedad. Ahora, no toda tristeza es depresión. Hay gente que dice, es que estoy depre. No, eso es estoy triste, estoy bajo de ánimo, pero la depresión necesitamos distinguirla e identificarla. No es un problema de mala actitud, no es un problema de falta de fe, de gente sin esperanza, no, es una enfermedad. Pero como se manifiesta alterando nuestra conducta hacia una conducta pesimista, nerviosa, temerosa, desanimada, tendemos a creer que es un problema de actitud. Lo primero que le quiero decir es que si alguien padece depresión y usted y yo llegamos y le decimos, échale ganas, ve todo lo que tienes, ve cómo te quiere tu familia, ten fe, pon una actitud correcta. Si le decimos ese tipo de frases con la buena intención de alentarle, lo único que estamos haciendo es angustiarle más, aumentando su angustia. ¿Por qué? Mire, porque es una enfermedad, es un problema del sistema nervioso. Es como si a una persona con gripa le decimos, ya no estornudes, échale ganas, piensa positivo, declara que no vas a estornudar. ¿Sí me explico? O una persona con problema estomacal y tiene diarrea y nos dice, necesito ir al baño, y yo le digo, piensa positivo, ten fe, declara que no vas a querer ir al baño, por favor. Pero lo hacemos con la depresión. Ahora, ¿cuáles son los síntomas? Los leí en la definición de la Organización Mundial de la Salud, pero se los quiero platicar de una manera más sencilla. Yo puedo saber cuando alguien tiene depresión si tiene varios de estas situaciones. Una, se da una alteración en la conducta. Generalmente quien está padeciendo la depresión se considera incapaz, no puede realizar actividades que antes hacía todos los días. Vaya, desde bañarse, ir al trabajo, llevar a los hijos a la escuela, ir al supermercado a comprar cosas, ahora eso le genera angustia, no siente ánimo de hacerlo, se considera incapaz, no puede hacer cosas que antes hacía. Le parece imposible asistir al trabajo o a la escuela si fuera un alumno, hacer cosas que le decía del diario. También evita la convivencia con otras personas y tiende a encerrarse en su recámara, a estar recostado sobre el sofá o la cama. Incluso en su rostro se puede ver tristeza, indiferencia, temor, un rostro con angustia. Otra manera de identificar la depresión es que se modifican, se alteran los hábitos alimenticios y de sueño. Es decir, ahora la gente casi no come o come demasiado. Y en el sueño resulta que de noche no puede dormir y de día se la pasa durmiendo. Pero en la noche simple y sencillamente no concilia el sueño. Otra característica es un estado de angustia permanente. Es como tener un nudo en la garganta o en el pecho, pero sin alguna razón. Se siente como cuando usted y yo vamos de viaje y digo, ay, algo se me olvidó, y traemos esa cosita, pero aquí de manera permanente y más fuerte, pero sin causa y sin motivo.
También quien padece depresión suele tener pensamientos obsesivos, pesimistas y repetitivos. Estar pensando constantemente lo mismo pero de manera pesimista. Y esto le produce mayor temor, más ansiedad, aumenta su angustia. Incluso ver la televisión le produce angustia. Hasta los comerciales pueden angustiarle. Su percepción del futuro se vuelve negativa, piensan que las cosas saldrán mal, incluso cuando no hay sustento para ello. La persona también pierde el deseo sexual y por lo tanto en los matrimonios la relación también se afecta en esta área. En los casos de depresión tradicional eso es lo que vemos. ¿Sí? Si usted identifica algunos de estos en usted o en un ser querido, lo mejor es llevarle al médico. Ahorita vamos a ver qué hacer. Esas son las cosas más comunes que suceden. Pero hay otro tipo de depresión que también hay que considerar y se le llama bipolar o maníaco-depresiva. A diferencia de la depresión normal o tradicional que le comenté, la bipolar, la persona tiene dos etapas diferentes que se van intercalando por semanas, por días o a veces por meses. La etapa de manía, que es cuando al contrario de hacer todo hacia abajo, desánimo, falta de fuerza, falta de vigor, temor, etcétera, la gente le entra euforia, entusiasmo, energía y quiere hacer planes como nunca en la vida. Se le ocurren negocios, cree que si va a ir al casino a jugar se va a hacer millonario en una tarde. Le viene un periodo de euforia y todo es lo máximo, todo es posible, se cree superdotado, pero tiempo después, y ese tiempo después pueden ser días o pueden ser semanas, viene la depresión. Todo lo contrario, los síntomas que le platiqué al principio, para después regresar al entusiasmo, a la euforia, a los proyectos, etc. Ese es otro tipo de depresión y es la que se llama bipolar. Ahora entendamos que la depresión es una enfermedad, es un problema del sistema nervioso. Así como nos podemos enfermar del estómago, del aparato o sistema respiratorio, del circulatorio, también del sistema nervioso. Nada más que, por ejemplo, cuando nos enfermamos del estómago, nuestro organismo empieza a producir o más ácidos o algunos químicos, ¿sí? Para tratar de compensar todo esto. Cuando nos enfermamos del sistema nervioso, que está regido por el cerebro, lo que se produce son pensamientos, pero pensamientos enfermos. Así como una gripa va a producir mucosidad, porque es el mecanismo que tiene cuando está enferma. Sí, cuando el cuerpo se enferma de eso, perdón. Cuando nos enfermamos de depresión, lo que producimos son pensamientos enfermos. Y hay dos tipos de causas que desatan o provocan la depresión. Unas son exógenas y otras son endógenas. ¿A qué me refiero con cada una? Endógenas son causas internas de nuestro propio cuerpo que de pronto falla y ¡pum!, genera la depresión. Esto puede ser hereditario. Hay familias donde se heredan genes con tendencia a la depresión. Y esto lo que tiene como raíz son problemas químicos y en ocasiones eléctricos en el sistema nervioso. ¿Sí? Sin razón alguna, de pronto entró a etapa depresiva. Ahí había un problema genético, un problema endógeno. Y la otra son causas exógenas. ¿Qué es esto? Eventos fuertes emocionalmente que impactan nuestra vida. Y si aparte tenemos tendencia a la depresión, ese acto externo que puede haber sido la pérdida de trabajo, la pérdida de un ser querido, un divorcio, cambios constantes que nos rompen el equilibrio, ¿sí? Rompen nuestra seguridad, ¡pum!, detonan los procesos químicos internos que intoxican nuestro sistema nervioso y empieza a funcionar mal, produciendo, por ejemplo, señales de alerta cuando no hay ningún peligro. Como cuando usted y yo segregamos nuestro cuerpo, ¿no? Adrenalina ante el posible ataque de una persona.
ante un perro rabioso que vemos cerca, y entonces nuestro cuerpo se llena de adrenalina, lo cual permite una mayor oxigenación, aumenta el ritmo cardíaco, fluye la sangre y el oxígeno más fuerte, nuestros músculos se preparan. Imagínense que le pase eso, pero sin que exista ese perro o esa amenaza. Algo similar es lo que sucede con la depresión. Empieza a activar la segregación de químicos que alteran la conducta, que modifican los pensamientos, ¿sí? Y eso nos genera una enfermedad. Además, esta enfermedad altera la percepción, modifica cómo vemos las cosas. Entonces, ahora vemos todo desde el punto de vista pesimista, las cosas nos dan miedo, creemos que lo peor va a suceder, cosas que a los ojos de otra persona son insignificantes, para quien padece de depresión es terrible, lo cual, esta angustia, esta preocupación, este temor, sigue alterando el sistema nervioso y crea un círculo vicioso. Y cada vez este ciclo negativo se está reproduciendo, fortaleciendo y dañando más a la persona, incapacitándola para trabajar. Tristemente, como hay tanta ignorancia respecto a la depresión, cuando una persona en el trabajo empieza a padecer de esto, se confunde con un problema de conducta y a veces termina perdiendo su trabajo, porque no se catalogó como enfermedad. Si en lugar de eso hubiera tenido influenza, nadie lo hubiera despedido, le hubieran dado una incapacidad. Por eso es importante que tengamos la atención médica para interrumpir ese ciclo químico o ver qué deficiencias químicas hay en la sangre o si se trata de un tema eléctrico en las neuronas, en el cerebro. Ahora, no confundamos depresión con tristeza. Ese es un punto que yo les decía. Hay una tristeza normal y correcta que las personas sentimos ante una pérdida o cuando no logramos algo. Como les decía, una gran oportunidad de negocio, una gran oportunidad de nuestra vida y no se dio. Pues nos da tristeza, fallece un ser querido, perdemos el empleo, no sé. Cualquier pérdida de estas es normal que nos produzcan tristeza. Y eso no es una depresión. Ahora, ¿cómo saber cuándo ya es demasiada tristeza y sí se está pasando a depresión? Hay que ver los síntomas que le comenté. Alteración en hábitos alimenticios, no poder dormir de noche y estar despierto de todo el día. No, al revés. ¿No? ¿Lo dije bien? No poder dormir de noche y estar durmiendo todo el día. ¿Sí? Somnoliento todo el día, temor y angustia permanentes, incapacidad para hacer cosas que antes sí podíamos hacer. ¿Sí? Ahora, yo le digo que hay un tiempo normal de duelo cuando tenemos una pérdida importante. Pero ¿cuánto tiempo es lo normal? Eso va a depender de demasiados factores. No podemos establecer una fecha. Depende de la cercanía con la persona, del nivel del cariño, del contexto, de las circunstancias, del manejo emocional que alguien haga. Lo que yo les recomiendo es que si después de 2, 3 semanas, un mes, una persona con una tristeza justificada está viviendo síntomas como los que le platiqué de depresión, hay que llevarlo al médico. No hay que arriesgarse. Vamos a ver por eso cómo sanar. El médico es uno de los factores. Pero esta enfermedad, yo creo que como pocas, afecta las 3 dimensiones de nuestro ser. Cuerpo, alma y espíritu. Nuestra parte física, nuestra parte emocional y racional, la parte de percepción, el alma, y también el espíritu. Entonces debemos atacarla en los 3 niveles. Vamos a ver qué podemos hacer para sanar de esta enfermedad. Lo primero, el área física. Hay que llevar a la persona al médico. ¿Sí? Son 3 factores lo que yo le diría que se requieren físicamente. Uno es ser atendido por el médico y va a recibir medicamentos. 2, hacer ejercicio. Y 3, cuidar la alimentación. El médico especialista en esto es el psiquiatra. Alguien que puede apoyar a mayor profundidad es un neurólogo. Pero al primero que yo le recomiendo que vaya es un psiquiatra. Y por favor, si usted cree que el psiquiatra es aquel médico que atiende a los locos y todo, por favor rompa esa idea tan incorrecta que ha habido por años. El psiquiatra nunca atiende locos. Atiende a personas que están padeciendo del sistema nervioso. Así como el cardiólogo se especializó en el corazón, el psiquiatra lo hace en
en este tema y es un especialista al que le corresponde tratar la depresión. Un neurólogo también puede ayudar y le van a dar medicamentos. Ahora, aquí hay algo importantísimo respecto a los medicamentos. Los medicamentos antidepresivos o para combatir la depresión, hay antidepresivos y hay ansiolíticos. Su médico le debe explicar. Pero se tardan un poco en empezar a surtir efecto. A veces son 3-4 semanas para que se empiece a notar una diferencia. Si usted le recetaron algo porque padece depresión y lleva 2 semanas y no ve resultados, tranquilo. A veces toma 3 hasta 4 semanas para empezar a ver resultados. Algo importantísimo es que si se empieza a sentir mejor, nunca, esto es clave, nunca suspenda el tratamiento sin haberlo consultado con su médico. Mucha gente se empieza a sentir mejor, lo suspende, pero en su organismo no se ha roto el círculo vicioso químico que está generando la depresión y va a regresar en unos cuantos días. Y a veces hasta regresa más fuerte. Nunca suspenda un medicamento aunque se sienta bien. Si usted tiene un familiar al que están tratando con depresión, yo le recomiendo que se asegure que tome las medicinas. Porque como la percepción de los enfermos de depresión está alterada, les da miedo tomar medicinas. Creen que se van a hacer adictos, creen que les van a perjudicar y fingen tomarlas y no las toman y van empeorando. Entonces, asegúrese visualmente que tome los medicamentos, ¿sí? Tiene que estarle acompañando. En cuanto a alimentación, bueno, consulte una nutrióloga, no nos da el programa para hablar de todo, pero hay que evitar el alcohol, por ejemplo, obviamente las drogas, pero hay que pedir ayuda a una nutricionista. Cuando vaya al médico, hágale todas las preguntas que se le ocurren, no se quede con dudas. Asegúrese que el paciente tome los medicamentos y jamás dejen solo o sola a una persona padeciendo depresión de manera intensa. Hay un peligro latente de quitarse la vida o de intentar hacerlo. Desde el punto de vista alma, en lo emocional, en lo racional, y en especial si es por causas exógenas, es decir, un evento le detonó la depresión, no fue un problema nada más de su cuerpo, sino fue causado por un evento externo, ahí yo sugiero que se vaya con a terapia, con un psicólogo. Algunas terapias recomendables desde mi punto de vista son la cognitiva conductual o la logoterapia, pero hay muchas otras. En ocasiones los psiquiatras apoyan un poco en esta área, pero yo le recomiendo que al psiquiatra lo vea como médico y al psicólogo como terapeuta. Zapatero a tus zapatos, como dice, ¿no? En lo emocional hay que apoyar a estas personas en sus responsabilidades. Las responsabilidades del hogar, las responsabilidades laborales, porque no va a tener capacidad de hacerlo. Y créame, no es mala actitud. Están incapacitados para poder hacerlo, están enfermos. Y por último, el área espiritual. En el área espiritual, yo lo que le recomiendo es que ore con estas personas. Ore por su sanidad, pero que ellas oigan, usted acompáñeles, leerles salmos, leerles las promesas bíblicas. Usted métase a internet y ponga promesas bíblicas de sanidad, etcétera, y léale. Pero yo le recomiendo que lea porque la persona no va a tener interés en leer. Tal vez puede oír. Si encuentra versiones con audio, póngaselas. Y regreso al ejercicio. Hay que sacar a la persona a caminar, pero hay que sacarla. No va a tener ánimo para hacerlo por sí misma. Está en depresión. Hay que ayudarles. Le decía, orar, leerle las escrituras, ¿sí? Ayudarle a la persona desde el punto de vista espiritual. La depresión es una enfermedad y como tal puede atenderse y superarse. Mire, la verdad he conocido mucha gente con este padecimiento, incluyendo familiares muy cercanos. Cuando entendemos que se trata de un problema de salud y no de mala actitud, no de capricho, y actuamos y ayudamos a las personas en estas 3 áreas, en su cuerpo, en su alma, en sus emociones y en su espíritu, va a salir adelante. Este tiempo va a pasar. Y si se mantiene cuidando alimentación, yo digo que hay que utilizar complementos nutricionales, como magnesio, por ejemplo, pero asista con el experto, ¿sí? Con una nutricionista, un nutriólogo, hasta el mismo psiquiatra le puede decir, la depresión puede salir, uno puede salir adelante de la depresión.
no tiene por qué hundirse. Como cualquier otra enfermedad, la podemos manejar y la podemos sobrellevar, incluso no volver a recaer. Pero es importante atenderla, investigue más si es algo que le está afectando o a un familiar cercano. Así que recuerde, la depresión es una enfermedad, no critiquemos a la gente que esté padeciéndola, mejor vamos a ayudarle. Concluyo con un proverbio que no tiene nada que ver con este tema. Generalmente abrimos con un tema interesante que tampoco tiene que ver y cerramos con un proverbio que no es necesario que esté relacionado. Y el proverbio de hoy dice: disciplinar a un niño produce sabiduría, pero un hijo sin disciplina avergüenza a su madre. Bueno, hay que atrevernos a corregir, hay que atrevernos a disciplinar. Y por último, solo invitarles a que escuchen y descarguen los otros podcasts que tengo, que me visiten en rafaelayala.com, la página, ahí van a poder encontrar información y ligas a las redes como Facebook, que estoy como @RafaelAyalaAutor, en Twitter e Instagram @RafaelAyalaG de González. Visiten el canal oficial de YouTube y escríbanme solicitando los temas a tratar en el podcast. Pueden poner sus mensajes en Facebook. Y recuerden, sobre toda cosa guardada, guarden su corazón, porque de él mana la vida. Bueno, pues llegamos al desafío para esta semana. Si tienes duda de si padeces depresión, el reto es ir al médico. Si crees que un familiar o un amigo cercano padece esta enfermedad, el reto es que platiques con él o con ella, le compartas el podcast y le motives o incluso mejor, le acompañes a que vaya al médico. Tenemos que tomar cartas en el asunto. ¿Aceptas el reto?